Dios se ha acordado de los olvidados que Él ha proclamado. Dios se ha acordado de los olvidados que Él ha proclamado. Con su trompeta. Con cantos de amor
Señor, te adoramos. Sí, Señor.
Hermanas, que el Señor les bendiga en esta tarde. Es un gusto y un placer el poder saludarlas a través de este medio. De todo corazón quiero decirles que las extraño mucho a todas, así como extraño venir a este lugar, el poder cantar juntas a nuestro Señor. Pero también sé que Dios nunca se equivoca y Dios sabe el por qué nos tiene a usted y a mí en nuestras casas. Así que pues aprovechemos este tiempo de estar en nuestras casas, convivir con nuestros hijos, con nuestra familia, pero sobre todo, hermana, no se olvide de buscar al Señor. Yo creo que esa tiene que ser nuestra prioridad, buscar al Señor en todo momento. Así que Dios les bendiga. También quiero agradecer al Señor primeramente por esta oportunidad y también a nuestra pastora que puso sus ojos sobre mí y me ha dado este privilegio de poder compartir con ustedes su palabra. Gracias. Y bueno, yo quiero iniciar con una oración y yo quiero que usted me acompañe desde su casita y vamos a orar. Y yo quiero que usted también pueda orar por mí. Amén. Y cerrando nuestros ojos, Señor, te doy gracias, Padre, porque tú nos permites estar aquí, Señor. Gracias por la oportunidad que tú me das, Señor, de estar en este lugar, Señor, y de tener este privilegio, Señor, de poder compartir tu palabra, Señor. Yo te pido, Padre, que tú seas el que tome el control, Padre, y que tú seas el que use mis labios, Señor. Que seas tú el que use mi boca, Padre, y que a través, Señor, de esta enseñanza, Señor, tú puedas hablar al corazón de cada una de mis hermanas, Señor. También te doy gracias, Padre, por cada una de mis hermanas que se encuentra, Padre, en su casita, Padre, con esa disposición, Señor, de poder escuchar tu palabra, Señor. En tus manos las pongo, Señor, y en tus manos ponemos este momento. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanas, pues yo le he puesto como título a este tema, cuida el aceite de tu lámpara. Y para esto quiero que usted me acompañe en una cita muy conocida. Es una parábola que yo creo que muchas la han escuchado y quiero que me acompañen a poder leerla. Y dice así: en ese día, el reino de Dios será como 10 vírgenes que tomaron sus lámparas de aceite y salieron al encuentro del novio. 5 de ellas eran descuidadas y las otras 5 eran prudentes. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite de reserva. Por el contrario, las prudentes llevaron sus lámparas y también aceite de reserva. Como el novio demoraba mucho, todas las jóvenes se cansaron y se durmieron. Pero a la medianoche alguien dijo: oigan, viene el novio, salgan a recibirlo. En ese momento, todas las vírgenes se levantaron y prepararon sus lámparas. Las descuidadas les dijeron a las prudentes: denos un poco de su aceite, nuestras lámparas se están apagando. Pero las prudentes les respondieron: no les podemos dar nada, porque no quedará suficiente para ustedes ni para nosotras. Más bien, vayan a los vendedores de aceite y compren para ustedes. Ya se iban cuando llegó el novio, y las jovencitas que estaban listas entraron a la boda con él. Luego alguien echó seguro a la puerta. Después llegaron las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Pero él les contestó: la verdad es que yo no las conozco. Así que estén listos, porque ustedes no saben el día ni la hora en que vendrá el Hijo del Hombre. En otras versiones dice: estén velando. Ahora, en esta parábola, el Señor Jesucristo nos enseña la importancia de permanecer velando y de estar preparadas en todo tiempo. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7 dice: mas el fin de todas estas cosas se acerca.
Sed pues sobrios y velad en oración. Aquí podemos ver cómo el Señor nos está advirtiendo de algo que va a pasar, pero también nos está dejando un consejo, y es que estemos velando. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la oración. Pero muchas veces nos olvidamos de hacerlo, tal vez por muchas razones: la rutina de la vida, el trabajo, el cansancio, el tiempo, y tal vez por muchas cosas o situaciones que pasamos. Y así, poco a poco, se va terminando el aceite de nuestra lámpara. Pero a través de esta enseñanza que el Señor Jesucristo nos deja en su palabra, nos recuerda que aún tenemos tiempo, hermanas, tiempo para poder prepararnos. ¿Para qué? Para poder recibir a nuestro amado. Amén. Ahora, en esta historia vamos a ver el siguiente escenario. Y nos habla de 10 vírgenes. Y estas representan a todos los cristianos, a usted y a mí. Y dice que ellas se encontraban esperando encontrarse con el novio, que el novio representa al Señor Jesucristo. Pero también nos dice que cada una de ellas se encontraba con una lámpara, y la lámpara es la palabra de Dios. Son los principios que Dios nos ha dejado a usted y a mí, las promesas. En el Salmo 119, 105 nos dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora, ¿para qué nos sirve una lámpara? Una lámpara nos sirve para poder alumbrar, también para darnos luz en medio de las tinieblas. Ahora, cuando uno tiene prendida su lámpara, uno puede ver por dónde camina, y así podemos evitar un accidente. Entonces, la palabra de Dios es esa lámpara, es esa luz que nos guía, que guía nuestro caminar, que alumbra nuestro caminar. Ahora, en el versículo 2 y 3 podemos ver que nos habla de 2 grupos. Dice que el primer grupo son 5 vírgenes, las cuales ya no tenían aceite en sus lámparas. Y el otro grupo son las vírgenes que sí tenían aceite, y dice que aún llevaban aceite de reserva. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre un grupo y otro? El aceite. Y el aceite simboliza la unción, el Espíritu Santo, que es el que nos limpia, que es el que nos consagra, que es el que nos purifica, que es el que nos aparta, que es el que nos guía. Ahora, yo quiero compartir con ustedes esta cita que se encuentra en 1 de Samuel 16:13, y dice así: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. En este pasaje nos está hablando sobre el ungimiento de David. Y aquí dice que desde el momento en que Samuel ungió a David, desde esos momentos el Espíritu de Jehová vino sobre él. Entonces, cuando en usted y en mí viene esa unción, viene ese ungimiento, desde esos momentos el Espíritu del Señor viene sobre nosotras y comienza a hacer lo que ya les había comentado: limpiarnos, purificarnos, consagrarnos, restaurarnos, nos aparta para no poder contaminarnos y también nos guía. Amén. Ahora, veamos el primer grupo, que son las vírgenes que no llevaban aceite en su lámpara. Y a estas se les llama vírgenes descuidadas
y en otras versiones dice vírgenes insensatas. Yo busqué en el diccionario la palabra descuidada y dice que es una persona que no pone interés, atención y cuidado debido en lo que hace o en lo que está a su cargo o bajo su responsabilidad. También busqué la palabra insensata y dice así, que no tiene sensatez, que muestra imprudencia e inmadurez en sus actos. Entonces, podemos ver que aparentemente estas vírgenes insensatas o descuidadas llevaban sus lámparas, pero no todas profesaban. Todas profesaban que Jesucristo era su Señor. Todas sabían lo que era bueno. Todas conocían lo que le agradaba a Dios. Pero ¿saben qué? No todas ponían en práctica lo que el Señor les había enseñado. Esto me recuerda que dentro de la Biblia el Señor nos deja muchos ejemplos. Ejemplos de hombres y mujeres que no escucharon su palabra. Y a estos hombres y mujeres el Señor los compara con insensatos. Y quiero darles un ejemplo. En el libro de Mateo, capítulo 7, 26 y 27, nos habla de un hombre que no escuchó, que tal vez sabiendo lo que tenía que hacer, lo correcto, no puso por obra esas palabras. Y dice así, pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Yo creo que para todas esas personas que saben qué es lo correcto y no lo hacen, siempre va a haber una consecuencia. En este caso, en el ejemplo que acabamos de ver, dice que la consecuencia fue que la casa de este hombre cayó y quedó en grande ruina. Ahora, esto, mis hermanas, me hace pensar que qué caso tiene que tal vez sepamos la palabra, que conozcamos la palabra, que tal vez leamos la Biblia, que tal vez escuchemos enseñanzas, pero si no tenemos al Espíritu Santo, si no buscamos el tener esa unción, si no ponemos en práctica lo que sabemos que es correcto, lo que sabemos que es bueno, ¿saben cómo lo veo yo? Que en ese momento nuestros conocimientos, nuestra Biblia, lo que nosotros conocemos de ella, carece de poder. No tiene ese poder. Ahora, en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 6 nos dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu es el que vivifica. En otras versiones dice que el Espíritu es el que da vida. Pues es la unción, hermanas, la que va a dar ese poder a lo que usted y yo podamos hablar. Es esa unción la que nos va a dar esa autoridad para que cuando usted y yo predicamos su palabra, el Señor nos va a estar respaldando. Dice la Biblia
que todo lo que declaremos con nuestra boca así es, pero eso será si usted y yo tenemos esa unción, tenemos al Espíritu Santo. Estas vírgenes insensatas fueron descuidadas, no le pusieron interés, no prestaron esa atención, no le dieron ese cuidado a lo que el Señor les enseñaba. Fueron descuidadas. Y cuando usted y yo descuidamos nuestra vida espiritual, podemos llegar a contristar al Espíritu Santo. Contristar al Espíritu Santo significa ponerlo triste. Y cuando el Espíritu se pone triste, se va apartando. Y ahí es donde comienza nuestro suministro de aceite, donde nuestra luz comienza a parpadear. Así como los celulares, cuando se les va a acabar la batería, empiezan a prender el foquito rojo. Eso nos indica que ya se le está acabando la batería. Bueno, pues así mismo, cuando usted y yo descuidamos el buscar del Espíritu Santo, el buscar estar en la presencia de Dios, ese foquito rojo se empieza a prender y poco a poco comienza a apagarse y comenzamos de dejar de ser luz en medio de las tinieblas. Pero yo creo que, como lo dije al principio, el Señor nos está dando la oportunidad en estos momentos que nos encontramos en nuestra casa, de tener ese tiempo para poder buscarle. Tal vez antes de que pasara todo esto, muchas no tenían ese tiempo por el trabajo, por las actividades que se tenían en la escuela, en la iglesia. Pero yo creo que uno de los propósitos al tenernos el Señor en nuestra casa es que usted y yo tengamos ese tiempo, hermanas, ese tiempo de poder buscarlo, ese tiempo de poder pasar en la presencia de Dios. Así que aprovechemos, hermanas, aprovechemos estos momentos que el Señor nos da, porque son una oportunidad. Amén. Ahora, vamos a ver a las vírgenes que sí tomaron aceite. A estas se les llama vírgenes prudentes o sabias. Ahora, también busqué la palabra prudencia y dice que es una cualidad que consiste en actuar o hablar con cuidado, de forma justa y adecuada, con cautela, con moderación, con previsión, con sensatez y con precaución para evitar posibles daños. También busqué la palabra sabiduría y dice que es una cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de conocimientos y se distingue por usarlos con prudencia y con sensatez. Ahora, ¿se dan cuenta? La sabiduría y la prudencia van juntas. Y en el libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 12, nos dice: yo la sabiduría habito con la prudencia, y he hallado conocimiento y discreción. Entonces, aquí podemos ver que una persona prudente es una persona que tiene sabiduría, y una persona que tiene sabiduría es una persona que tiene prudencia. Ahora, así como vimos que dentro de la Biblia hay ejemplos de hombres insensatos, también hay ejemplos
de hombres y mujeres prudentes. Y yo les quiero hablar de uno de esos ejemplos. Y es acerca de una mujer que yo sé que ustedes han escuchado mucho de ella, de su historia. Su historia se encuentra en el libro de Primera de Samuel, capítulo 25. Y en esta historia nos habla de Abigail. Ahora, ¿quién fue Abigail? Abigail fue la esposa de un hombre rico, de un hombre áspero, de un hombre duro, de un hombre malvado. Y la Biblia también nos dice que fue un hombre insensato. Ahora, Abigail era una mujer sensata, una mujer hermosa, una mujer espiritual. ¿Qué fue lo que hizo Abigail? Abigail supo actuar de forma prudente, de forma sabia, de forma cuidadosa y con prudencia, y así evitó una gran tragedia. La historia nos narra, y se las quiero comentar en resumen, que ella y Nabal vivían en una región donde en esos momentos se encontraba David junto con sus hombres, escondiéndose de sus enemigos. Dice que mientras David y sus hombres se encontraban en esa región, dice que ellos se encargaban de cuidar los rebaños de este hombre Nabal. Y dice que ellos lo cuidaban y cuidaban a sus hombres aún de día y de noche. Dice que eran como un muro. Y dice que un día David envió a unos mensajeros con Nabal para pedirle comida, para pedirle alimento para sus hombres y para él. Pero dice que cuando ellos llegaron con Nabal, ¿cuál fue la actitud de Nabal? Dice que él dijo: ¿y quién es ese David? ¿Quién es ese hijo de Isaí? ¿Y cómo yo voy a darle de mi pan, de mi agua, de mi carne a ese hombre que yo ni siquiera conozco? En pocas palabras, este hombre se portó con una actitud grosera. ¿Y qué sucedió? Que a los hombres que envió David regresaron y le compartieron a David lo que había pasado con este hombre. En esos momentos dice que David se enojó mucho, se enfureció tanto que dice que ciñó su espada. Él estaba dispuesto a ir a matar a Nabal. Y dice que no iba a quedar nadie en vivo. ¿Y todo por qué? Por causa de este hombre imprudente, insensato. Entonces dice que la historia que uno de sus hombres, de sus sirvientes de Nabal, estuvo presente cuando pasó esta situación entre los hombres de David y Nabal, y dice que fue con Abigail y él le contó lo que había pasado. Él le dijo de la actitud de Nabal. Entonces dice que este hombre le decía que ciertamente David mientras ellos estuvieron allá, David había cuidado de sus rebaños de Nabal, que aún a ellos los habían protegido. Entonces dice que Abigail reaccionó rápidamente. ¿Y qué fue lo que hizo? Dice que mandó a que prepararan alimentos y se los pudiesen llevar a David.
dice que ella también iba con estos sirvientes, solamente que ella iba atrás. Entonces, cuando se reunieron o se juntaron, se encontraron David y Abigail, en esos momentos dice que Abigail le suplicó misericordia y pidió perdón por la actitud de su esposo. Ahora imagínense, hermanas, qué palabras usó Abigail, con qué actitud llegó Abigail con David, a tal grado que tal vez en el enojo de David pudo bajar. Y dice la Biblia que él la escuchó. Y en esos momentos él ya no siguió tal vez con el propósito que iba a hacer, matar. Ya no, al contrario. Dice la Biblia que él reconoció que el Señor había enviado a Abigail, que la había usado para evitar una tragedia. Ahora, así como vemos consecuencias para aquellos hombres que no hacen la voluntad de Dios, también vemos las consecuencias cuando una mujer o un hombre es prudente. Dice la historia que más adelante Nabal murió y Abigail se convirtió en esposa de David. Pero aquí lo que quiero resaltar es esto, que Abigail mostró una actitud prudente, mostró una actitud sabia, mostró una actitud cuidadosa y los resultados fueron buenos. El Señor la respaldó. Entonces, podemos decir que esas vírgenes prudentes representan a aquellas que cuidan que su aceite no se termine, aquellas que se encuentran velando a través de la oración, aquellas que buscan el tener una relación con Dios y con el Espíritu Santo continua. No solamente cuando tal vez abrimos nuestra Biblia, no solamente tal vez cuando escuchamos las enseñanzas, sino yo creo que hay un momento especial en donde esas mujeres prudentes buscan la presencia de Dios. Ahora yo les quiero compartir un testimonio personal de precisamente de lo que estamos hablando. Y yo recuerdo que cuando yo era niña, mi papá, yo era muy apegada a mi papá. Y yo recuerdo que mi papá se levantaba en las madrugadas y se iba a un cuarto, se iba a orar. Pero yo siempre lo escuchaba cuando él se levantaba. Y yo también me levantaba, me cambiaba y entraba al cuarto donde él estaba. Él se encontraba orando. ¿Y saben qué hacía, hermanas? Yo me arrodillaba al lado de él y pues como yo podía, oraba. Había una que otra vez que yo le ganaba a mi papá. Y yo me levantaba, yo entraba al cuarto, me ponía a orar. En esos momentos yo escuchaba cuando se abría la puerta y yo volteaba a ver y era mi papá. Y él simplemente estaba con una sonrisa. Y crean, hermanas, que desde esos momentos yo sentí ese deseo en mi corazón del poder, me gusta mucho orar. Y yo creo que desde esos momentos el Señor
tocó esa parte, esa sensibilidad en mí. Y bueno, con el paso del tiempo, pues yo me casé y pues usted sabe, ¿verdad? Que cuando uno se casa, pues uno adquiere más responsabilidad y que los niños, que el esposo. Y bueno, no les digo que dejé de orar, pero tal vez no lo hacía continuamente. Y fíjense, hermanas, que en este año, a principios de este año, una hermanita se me acercó y me decía, oye Suri, yo quiero invitarte. Y yo le decía, ¿a dónde? Y ella me decía, quiero invitarte a un grupo de oración, un grupo que estamos haciendo, para poder orar por las necesidades, para poder orar por nuestros pastores y para buscar al Señor. Y yo le decía a ella, sí, está bien. Yo decía, pues a mí sí me gusta. Ella me decía, Suri, tenemos que abarcar las 24 horas del día. Y solamente tengo, ya casi abarqué todos los horarios. Me queda este horario y este horario. Ella me decía, ¿en cuál te dejo? Y yo le dije a ella, déjame pensarlo. Y te digo más tarde. Me dice, ok. Iba comenzando el servicio. Y créanme, hermanas, de verdad, que en todo el tiempo que yo estuve en el servicio, fue una lucha en mi interior. Algo que me decía, a esta hora. Y yo contestaba, no, porque a esta hora me tengo que levantar más tarde para ver a mis hijos y voy a estar bien desvelada. Y me volví a decir, esta hora. Y hagan de cuenta que yo estaba en estos momentos como que luchando entre que sí, que no. Total que terminó el culto. Y pues yo ya no vi a la hermana y yo me fui. Pero en el camino a mi casa, híjoles, volvió otra vez. ¿No le dijiste a la hermana el horario? Y yo dije, Señor, está bien, pues ya. Tomé mi teléfono y le llamé a ella. Y le dije, ¿sabes qué, hermana? Ponme a esta hora. Y yo recuerdo que ella decía, amén, gloria a Dios, ya tengo compañera de oración. Y créanme que para mí fue una decisión complicada porque pues no es tan fácil, ¿verdad? Desvelarse tan temprano. Yo decía, Señor, está bien, pues voy a hacer lo que tú quieras. Y yo sé que esa hermana tal vez me está escuchando. Y créanme, hermana, sí, y yo le agradezco a Dios por haber puesto a esta hermana en mi camino. Porque tal vez fue una de las formas en que el Señor me recordó que yo también tengo que buscarlo, que yo también tengo que tomar ese tiempo para poder buscar la presencia de Dios. Y créanme que desde esos momentos que yo comencé a orar, se me hacía al principio muy complicado, muy difícil. A veces no me paraba a la hora, me paraba un poquito más tarde. Pero yo decía, no, yo tengo que seguir. Y créanme, hermanas, que desde esos momentos yo sentí un cambio en mi vida. Yo sentí ese deseo de poder buscar del Señor. ¿Y saben qué, hermana? Como resultado de esa búsqueda que tenemos con el Señor, viene esa prudencia, viene ese cuidado para que nosotros podamos hablar. Viene ese cuidado
del cómo nosotros vamos a actuar. Cuando uno recibe de parte de Dios esa presencia, créanme, que algo dentro de uno comienza a cambiar. Uno ya no mira las cosas iguales. Uno comienza a mirar las cosas diferentes. Nos volvemos mujeres precavidas. Yo no digo, ¿verdad?, que somos perfectas, pero yo creo que poco a poco el Señor va haciendo esa obra en nosotras. Cuando uno comienza a buscar del Señor, uno comienza a poder deleitarse. Se deleita en la palabra, en lo que escucha, en lo que lee. A veces el Señor te confronta a través de la palabra y de esa manera hace que tu mente pueda tener ese cambio. Así que yo te invito, hermana, de verdad, a que tú dispongas ese tiempo para poder pasar con nuestro Señor. Lo único que el Señor desea es que haya esa disposición en tu corazón de poder pasar ese tiempo con Él. Todo lo demás, Él lo va a ir haciendo. Él te va a hacer esa mujer virtuosa. Amén. Ahora, un punto importante también lo podemos ver en el versículo 8, donde nos habla que las vírgenes le pidieron aceite, las vírgenes que no tenían aceite, les pidieron aceite a las vírgenes que sí llevaban. Y esto nos enseña acerca de nuestra salvación. Y nos enseña que la salvación es personal. La salvación no es en grupo. No es porque mi mamá busque del Señor, porque mi esposo busque el Señor. No es porque nuestro pastor es el que busca del Señor. No. Aquí la salvación es personal. Cada uno de nosotras somos responsables de nuestras acciones. Somos responsables de cuidar esa salvación. Y ¿saben algo que yo veo muy importante aquí? Es que aquí entra el que también seamos cuidadosas de la salvación de nuestra familia. Porque yo, cuando venga el Señor, si no es que me voy con Él antes, ¿verdad? Yo deseo que toda mi familia se vaya también conmigo, que todos nos vayamos como familia. Pero para eso, hermana, yo creo que este es el tiempo, una vez más lo digo, este es el tiempo para que nosotros les enseñemos a nuestros hijos a buscar del Señor. ¿Para qué? Para que ellos también puedan ser salvos. Pero para que nosotros les podamos enseñar a ellos, yo primero tengo que buscar el ponerme a cuentas con el Señor. Yo primero. Y después Dios me va a dar la sabiduría para poder enseñarle a mis hijos a buscar del Señor. Así que si hemos recibido ese regalo que es la salvación, cuidémoslo. Cuidémoslo, hermanas. No menospreciemos ese regalo que el Señor nos ha dejado. ¿Saben por qué? Porque si lo hacemos, recibiríamos las mismas consecuencias que estas vírgenes insensatas. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Dice que lo vemos en el versículo 10. Y dice que cuando ellas fueron a conseguir aceite, fueron a comprar ese aceite, dice que cuando ellas regresaron, ¿qué creen? Dice que ya la puerta se había cerrado.
y ya no pudieron entrar con el Señor, con el novio, a la boda. Así que pues se quedaron afuera. Y en el versículo 11 nos dice que ellas tocaron y le dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Pero ¿qué fue lo que pasó? Dice que el Señor salió y les dijo: no las conozco. En el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21 nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que aquí podemos ver que tal vez no todos van a entrar a esa boda. Tal vez habemos muchos que somos parte de una iglesia, que tal vez estamos en algún ministerio sirviendo, que tal vez conocemos de la palabra, sabemos lo bueno, sabemos lo que le agrada a Dios, mas sin embargo no nos hemos preparado, no hemos cuidado lo que Dios nos ha dado en nuestras manos. Hemos sido tal vez descuidadas. No le hemos puesto ni prestado atención a eso tan valioso que Dios nos ha dado. Y recuerden algo, que la lámpara sin aceite no va a funcionar, no va a prender y por consecuencia no va a poder dar esa luz. Es tiempo, hermanas, es tiempo de llenar nuestra lámpara de aceite. Es tiempo de buscar de la presencia de Dios. No seamos como esas vírgenes que no supieron aprovechar. Más bien seamos de esas vírgenes prudentes que continuamente se están preparando. ¿Preparando para qué? Ellas se preparaban para recibir al novio. Usted y yo, ¿para qué nos preparamos? Para recibir a nuestro Señor Jesucristo. Creo que se están dando muchas señales. Podemos ver cómo está en estos momentos el mundo. Y yo creo que el Señor nos está advirtiendo algo. Nos está advirtiendo que esto tal vez se va a poner peor, pero sabemos que tenemos un Dios grande, un Dios que cuida de nosotros. Así que, hermanas, yo las invito, de verdad, y se los digo con todo mi corazón, yo las invito a que ustedes reflexionen, a que ustedes preparen sus vidas, que tengan ese tiempo para buscar del Señor, ustedes y sus familias, y así nos podamos preparar para el día en que el Señor tenga que venir por su pueblo. Recordemos que el Señor viene por una iglesia pura y sin mancha. Y para ello, para estar puros y sin mancha, es necesario que el Señor nos unja con su Espíritu Santo para que Él nos pueda limpiar. Amén. Así que yo deseo con todo mi corazón que esta palabra que el Señor puso en mi corazón, de verdad también haya hablado el Señor a través de mí
a sus vidas. Y yo quiero terminar tal vez con una oración, y quiero que ustedes allí en su casita donde están puedan reflexionar y puedan, si tenemos que pedir perdón, hermanas, pidamos perdón. Es momento. Yo creo que Dios está con los brazos abiertos esperando que haya ese arrepentimiento de nuestro corazón. Pidamos perdón si hemos sido descuidadas y pidamos también que su aceite, que su Espíritu Santo venga sobre nuestra vida. Yo quiero orar, yo quiero que ustedes me acompañen y que le pidamos al Señor que Él sea el que obre en cada una de nosotras. Yo quiero que usted me acompañe y que levantando su mano allí donde usted está, haga conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te doy gracias por estos momentos, Señor, que tú nos permites escuchar de tu palabra. Yo te ruego, Señor, con todo mi corazón, que esta palabra, Señor, pueda llegar al corazón de cada una de tus hijas y que pueda hacer un efecto. No mis palabras, Señor, sino tu Espíritu Santo, el que comience a obrar en cada una de ellas. Yo te ruego, Señor, que tú nos perdones si hemos sido descuidadas, si hemos descuidado, Señor, lo que tú nos has dado, que tú nos perdones, Señor, y que tú nos ayudes a ser esas mujeres prudentes, esas mujeres, Padre, que están al pendiente, Señor, del aceite en sus lámparas, que podamos tener ese cuidado, Señor, de lo que tú nos has dado, Padre. Yo te ruego, Señor, con todo mi corazón, que tú seas el que nos ministre en esta tarde, Señor, que tú seas, Padre, y que se haga tu voluntad en nuestras vidas, Señor, y que a partir de ahora, Señor, podamos tener ese deseo de buscarte, de amarte, de deleitarnos en tu palabra, de deleitarnos en tu presencia, Señor. Te lo pido, Señor, con todo mi corazón, que tú seas el que obre, Padre, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Ahora, hermanas, a mí me gustaría, yo creo que tal vez estamos acostumbrados a que después de la palabra haya un tiempo de adoración y créanme que Dios puso en mi corazón este canto, el poder entonarlo con ustedes, y que el Señor a través de este canto ministró mi corazón, y yo deseo que el Señor también pueda ministrar su corazón a través de este canto. Y yo quiero que ustedes cierren sus ojos y comiencen a sentir esa unción que Dios quiere en esta tarde derramar en cada una de ustedes. Yo quiero que me acompañe a cantarlo. En mí. Levanta tus manos y di conmigo. La unción está obrando en mí, haciéndome libre, haciéndome libre. La unción está obrando en mí. La unción está obrando en mí. La unción está obrando en mí, haciéndome
libre, haciéndome libre, haciéndome libre. Me libra de todo dolor. Me libra de todo dolor. Me libra de todo dolor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, gracias, Señor. ¿Saben qué, hermanas? Cuando yo buscaba acerca del aceite, yo me encontraba que el aceite tiene muchos usos y uno de ellos es limpiar. Dice que antiguamente usaban el aceite como ahora usamos el jabón para bañarnos. Antes usaban el aceite y por medio del aceite dice que todo lo sucio se pegaba y se resbalaba y se caía. Y yo creo que en estos momentos el Señor quiere y desea limpiarlas a cada una de ustedes a través de su aceite. Así que disfrutemos su presencia, hermanas. Yo las invito a que cada día podamos buscar del rostro del Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanas, y gracias le doy a Dios por estos momentos. Dios les bendiga mucho a cada una de ustedes, a sus familias. Les mando un fuerte abrazo a todas ustedes y que el Señor me las bendiga a todas. Amén.